dice producción que ya estamos en línea con el doctor Francisco Miro Quesada. El movimiento de cámara ya nos indica que sí. Le damos la bienvenida a Ánfora 2021 para comentar este escenario de diálogos de la democracia. Paco, una primera evaluación, porque entiendo que esta no es la primera actividad, sino ya han habido otras actividades, para comentar esa evaluación de lo que es la universidad. La universidad es el foro en la que los escenarios políticos han estado presentes, y San Marcos, damos fe de ello, de toda la vida, de los 470 años, San Marcos, la generadora de ideas y de cambios sociales, y ahora felizmente se está viendo, creo, a las universidades como escenarios de cambios sociales, y eso es bueno para San Marcos, y eso es bueno para la Facultad de Derecho y Ciencia Política y para la unidad de posgrado. ¿Qué comentario inicial con la bienvenida Ánfora 2021 de Diálogos de la Democracia, Paco? Bueno, yo creo que en el Perú hay 3 foros muy importantes. La plaza, que siempre está ahí presente, incluso a pesar de la pandemia. Evidentemente los medios de comunicación y ahora el espacio clave Internet. Y por supuesto la universidad. La universidad no puede estar ajena a los grandes problemas nacionales. Y hablo en términos generales, no solamente respecto a las circunstancias o situaciones políticas que se presentan, como es un proceso electoral como el que tenemos. Entonces, esto de los foros democráticos, estos diálogos democráticos, vienen desarrollándose ya con tiempo, desde la época en que yo era director de la Escuela de Ciencia Política y la Facultad de Derecho y Ciencia Política de nuestra universidad. Y bueno, continuamos en ella. Posteriormente, el Consejo Universitario tuvo la gentileza de nombrarme director de la unidad de posgrado, pero ahora lo estamos haciendo a través de la unidad de posgrado, pero en conexión con la Escuela de Ciencia Política, porque evidentemente lo que queremos es, la otra idea es que los politólogos sanmarquinos salgan a la palestra. Como tú has podido ver, ahí hay el nombre de 3 destacados académicos que no solamente son politólogos, sino también juristas, para que den sus opiniones respecto a los diversos problemas nacionales. Es obvio que esta segunda vuelta no solamente es un problema nacional, yo creo que es un problemón nacional, el cual pues el pueblo peruano el día 6 de junio se manifestará y veremos qué resultados van a haber al respecto, ¿no? Entonces, el compromiso siempre de la universidad con la sociedad. La universidad no puede estar ajena a la sociedad. Los académicos no podemos quedarnos encerrados, como se dice, no en nuestras bibliotecas y nuestros lugares de investigación, sino que tenemos que también, sobre todo como ciudadanos, opinar respecto a los grandes problemas nacionales. Y tú muy bien lo has dicho, se trata de San Marcos, una universidad que el 12 ha cumplido 470 años de fundación y que ha dejado una estela de ideas, de planteamientos, de propuestas, de obras, de diversas especialidades, por supuesto. Sí, y en este escenario, Paco, ¿qué comentario de los 2 expositores que son, digamos, especialistas, connotados, prestigiosos dentro de la universidad, pero queremos también nosotros que se dé a conocer las cualidades para que en algún momento formen parte de lo que es nuestro programa, que es Ánfora 2021, y que estamos, digamos, trasladando las aulas universitarias a este escenario de televisión virtual, porque tenemos especialistas de gran nivel. Hemos tenido hace algunos momentos a Carlos Eduardo Aramburu, por ejemplo, que está en nivel, el mismo doctor Modesto Montoya, tenemos se me está yendo ahorita en la memoria, pero nos estamos convirtiendo en una especie de aula universitaria con
con profesores de gran nivel, y queremos nosotros también, además de comprometerte, Paco, para que nos puedas acompañar en algunos comentarios puntuales, porque eso es lo que está necesitando la población en estos tiempos. Además de felicitarlos por este evento, creo que la población que va a acudir a las urnas el próximo 6 requiere información y requiere sobre todo esclarecimiento de lo que está ocurriendo en nuestro país y de lo que se está discutiendo, porque estamos en épocas de cambios. Y entonces, por eso, conocer un poco más a los dos expositores, el doctor Denis Chávez de Paz y el doctor Carlos Pérez Ríos, además de que tenemos algún conocimiento, hemos hecho algún contacto alguna vez con la magíster Ruby Rivas Cosío, que es politóloga y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Paco. Sí, bueno, por supuesto, el doctor Denis Chávez Paz tiene una larguísima trayectoria. Es sociólogo, es jurista y es economista, y es un destacado docente de nuestra universidad que todavía continúa en la actividad docente, ha contribuido mucho y últimamente se ha dedicado mucho a la investigación de la sociología jurídica. Y algo que quisiera recomendar cuando quieran hablar sobre el tema de corrupción, pues pueden comunicarse con él, porque ha investigado mucho sobre el tema de la corrupción últimamente, que bueno, lamentablemente en el Perú es una especie de estructura, ¿no? Hay una especie de cleptoestructura, como dice, por ejemplo, el doctor Rubén Cáceres Zapata, que también es otro especialista en la materia, y después el doctor Pérez Ríos, también es un destacado jurista, es un destacado profesor, ahora tiene a su cargo el departamento de investigación de la universidad, y esta es una tarea muy importante porque lo destacado es pues que se desarrolle la investigación. Por él pasa la aprobación de todos los proyectos que la facultad lo ve en el Consejo de Facultad. Nosotros hemos presentado, y esto es una primicia, 3 proyectos que necesitan resolución rectoral porque ya han sido aprobados por el Consejo de Facultad. Un diplomado en internacional, un diplomado en análisis político y una maestría en ciencia política y gestión pública. Y por supuesto, la doctora Rubí Rivas, que es de la cantera, pues así decirlo, porque ella fue alumna nuestra y después siguió una maestría en la Católica, es una destacada maestra, es metodóloga. Entonces hay un equipo pues muy amplio en San Marcos. Sería interesante solicitar a la Escuela de Ciencia Política la relación de politólogos que tenemos para que tú puedas, según los casos, y además muchos son especializados en diversos temas, puedas consultar con ellos. Correcto. Excelente, excelente. Pero ahora entremos al comentario legal ya del especialista, Paco. ¿Cómo ves el escenario político con esta polarización que no es peligrosa desde mi percepción, pero que sí pone en agenda y en el tapete, digamos, de actividades, 2 posiciones totalmente diferentes en esta segunda vuelta electoral? Una por mantener el estado en la que se encuentra en este momento el país, y una segunda opción que exige cambios como reflejo de las elecciones de la primera vuelta. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es la opinión del constitucionalista y del especialista, del profesor universitario, Paco? Bueno, yo creo que este es un fenómeno que se viene dando ya de hace rato, porque desde la selección, no de la elección que ganó Toledo, sino ya posteriormente, se empieza a dar una especie de polarización, ¿no? O Alan García o Humala, ¿no? El primero Humala, por decir así, del año 2006, ¿no? Después viene o Humala o Keiko,
y después viene una especie como de no polarización, sino de dos candidatos que están dentro de un mismo contexto, definido como contexto de derecha, con Keiko y con PPK, gana Kuczynski, pero ahora aflora otro fenómeno muy interesante que para algunos no ha sido visto, pero que evidentemente en el mundo académico lo vemos a cada rato. Es ese Perú que está excluido, está marginado, es ese Perú al cual no le ha llegado agua, no le ha llegado luz y no ve las bondades del sistema, a pesar de que evidentemente sí hay cifras que dicen que se ha crecido, pero paralelamente ha aumentado la desigualdad. Lo que sabemos, por ejemplo, en recientes informaciones, es que el 65% de la riqueza que hay en el Perú se concentra en un 1%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no había una distribución equitativa, que el chorreo no puede ser, digamos, una especie de ¿cómo le llaman?, de fenómeno que se produce automáticamente, ¿no? Sino que hay que orientarlo en función a las necesidades de la población. Pero por otro lado, tenemos también un Estado ineficiente que no cumple con esa orientación, o sea, no orienta todo el crecimiento económico en función a las necesidades de los sectores más excluidos, más marginados, ¿no? El cual pues no han podido ver los beneficios que se han derivado de este fenómeno del crecimiento económico, están en una misma situación, en una situación de pobreza, en una situación de marginación. Entonces ahí hay todo un reclamo, pero un reclamo que no solamente se va con Castillo, es un reclamo curioso porque también se va con Keiko, ¿no? Este es un aspecto muy interesante. Y después hay otro fenómeno también que tiene que ver con la identificación, porque no se vota con la razón, se vota con el corazón. Y entonces ahí muchos se identifican con uno y otro candidato. No hablo de la votación que puede venir de un académico, de un intelectual, de personas profesionalizadas que tienen una orientación ideológica definitiva o definida, pero sí de sectores que son la mayoría de la población que se identifican. Muchos se identifican con el maestro, el sacerdote y el alcalde son las autoridades y los personajes más importantes de un distrito. El maestro lleva a través de la enseñanza la formación de los niños, se contacta con la gente de los distritos más apartados del Perú, en la sierra y en la selva. Entonces el maestro es una personalidad. Yo siempre he sostenido que los maestros de colegio son los intelectuales del pueblo, porque están cerca al pueblo, están cerca de los niños, están cerca de los jóvenes, y sobre todo los que enseñan en las universidades, en los colegios públicos, en los colegios del Estado. Entonces, esa proximidad ubica al maestro en una situación especial. Y yo creo que ese es un fenómeno que le ha favorecido mucho a Castillo, más allá de su posición ideológica. Ya después viene todo un debate si el Perú debe ir a hacerse cambios, si esos cambios deben de virar hacia la izquierda. Analizando algunos los programas, vemos pues que el programa de Perú Libre habla por una sociedad marxista, leninista, mariateguista. Yo creo que es más maoísta que mariateguista, pero que ya se queda un espacio de un debate de un sector que está muy politizado y que participa. Y por otro lado, la asociación de Keiko con la corrupción, ¿no? Eso evidentemente forma parte, ya es un fenómeno histórico, se viene dando hace tiempo, y entonces Keiko sale como defensora de un sistema, que es el sistema vigente, y la impresión, bueno, que me da es que Castillo cuestiona, si no totalmente, los aspectos negativos del sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice
que las empresas transnacionales se llevan pues el 70% de la riqueza, que es al revés, debería quedar en el pueblo peruano para que esto se invierta, sobre todo en las provincias, ¿no? Tiene razón, desde mi punto de vista, tendrá probablemente los convenios, los contratos que se hacen con esas empresas podrían ser revisados, podrían ser discutidos, conversados, dentro de ciertos contextos, por supuesto, pero la misma Keiko, por ejemplo, dice que va a dar el 40% del canon, ¿no?, a las personas más necesitadas que hay en las regiones. Entonces, evidentemente, se ha tomado yo no diría conciencia, porque si los peruanos no tuviéramos conciencia de ese bolsón de pobreza que todavía hay en el país, bueno, estaríamos muy mal. Si no hemos tomado una especie de reconciencia a partir de un fenómeno muy curioso, porque al principio ese descontento lo empezó a canalizar Verónica Mendoza, después lo empezó a canalizar Johnny Lescano, y dado otras circunstancias donde intervienen también factores de empatía, lo empezó a canalizar Castillo. Castillo es un caso muy parecido, aunque con criterio político distinto al de Fujimori. En una semana subió un punto, más de un punto, de manera constante y permanente, y esa subida hizo que pasara a la segunda vuelta. Entonces nos encontramos pues, yo no diría que es un dilema, también coincido contigo, no me parece un tema muy peligroso, pero sí creo que es un tema, que es una realidad política que va a definir por el bicentenario los destinos del Perú a futuro. De acuerdo. Y en esa línea, Paco, hablando de constitución, ¿nueva constitución o reforma de la constitución, y en la que tiene que ver el modelo económico que estamos conversando, que parece que ya llegó el momento de hacer algunos ajustes? ¿Cuál es el comentario? Bueno, en primer lugar, esta constitución ha sido reformada varias veces, un poco menos que la constitución chilena, que la reformaron aún más. En esta constitución había reelección, ya no hay reelección, no había voto de los militares y policías, ya hay voto de los militares y policías. Después se han hecho cambios también constitucionales, incluso de normas respecto a los partidos políticos, y sigue el debate, ¿no? Entonces, esa es una opción, la reforma es una opción, pero hay otra opción es una nueva constitución. Ahora, para que haya una nueva constitución, habría que ver cuáles son los mecanismos legales que pudieran conducir a esa nueva constitución. Y hay dos. Uno, que este Congreso decida cambiar esta constitución, o sea, la reforma total de la constitución, y que en su mayoría lo decida y se vaya a un referéndum, o que se reúna un número determinado de firmas, que es el 10% de firmas debidamente comprobadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, en donde los ciudadanos pidan una reforma total de la Constitución. O sea, la Constitución no habla de cambio, habla de reforma total de la Constitución. Esa es la vía legal, ¿no? Ahora, te voy a contar una cosa muy interesante. Yo he hecho un estudio comparado de los referéndums preconstituyentes. Los referendos preconstituyentes que han habido en varios países no estaban considerados en las constituciones de esos países. Por ejemplo, en Colombia, en el año para aprobar la constitución, me parece el año 92, no había referéndum preconstituyente. Quiere decir, le preguntas primero al pueblo si el pueblo está de acuerdo o no con una asamblea constituyente. En el caso colombiano, el pueblo dijo que sí. Después vino Venezuela, el pueblo dijo que sí. Después vino Ecuador, el pueblo dijo que sí. Después vino Bolivia, el pueblo dijo que sí, pero voy más allá. Chile también se le ha hecho una consulta preconstituyente, y entonces el pueblo ha dicho que sí, queremos una asamblea constituyente. Esos son actos políticos no previstos en las constituciones, porque que conozca, las constituciones son una especie de sistema cerrado
en donde establece una serie de mecanismos y de procedimientos que tienen que verse en el marco de ese sistema. Entonces, si se quisiera hacer eso, sin duda, quien convoque a a un referéndum preconstituyente ha tomado una decisión política, no una decisión jurídica, y en consecuencia, más que un referéndum que está referido a leyes, sería un plebiscito, una especie de consulta al pueblo para que el pueblo se pronuncie si está de acuerdo o no con la reforma constitucional o no. O sea, vale decir, nueva constitución o nos quedamos con esta constitución. Ese es el fenómeno. Y no solamente ha pasado en democracias, ha pasado en dictaduras. Pinochet lo hizo en Chile y Pinochet perdió porque Pinochet quería legitimarse con una constitución. Y finalmente también lo hizo la dictadura uruguaya, que sometió a consulta popular la constitución presidencialista de 1966 y la dictadura uruguaya le preguntó al pueblo uruguayo si quería o no una nueva constitución. El pueblo dijo que no, entonces rigió la constitución presidencialista de 1966. Ese es el panorama que se podría presentar en el Perú. Excelente. Si es que entramos en un análisis comparativo, ¿no? Correcto. Lo que queda claro entonces, Paco, es que y ya es cierto, ¿no? La Constitución ha sido reformada, pero creo que todavía requiere más reformas y en todo caso está la alternativa de una nueva Constitución. Y quisiera tocar la última parte que te has referido a Uruguay. Uruguay, en el contexto latinoamericano, es un ejemplo y esto un poco para entrar a esta discusión en esta segunda vuelta de comunista, de extremista, de terruqueos por parte de Keiko Fujimori y por otro lado la realidad que tiene Latinoamérica, ¿no? Y creo que Uruguay es un ejemplo de lo que puede ocurrir en países en los que hay madurez ciudadana del elector, que eso sería una de las tareas acá en nuestro país. Pero qué comentario de la democracia uruguaya. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a un diputado joven con mucha claridad de lo que ocurre en el país, considerando además que ha tenido a un presidente con un pasado Tupamaro, que era el grupo guerrillero uruguaya de la época de los 60, la época que hemos estado en la universidad, Paco, y eso es un buen ejemplo de lo que puede ocurrir en democracia y con gobiernos, digamos, socialistas o progresistas, y ya estamos hablando de reformadores, y Pepe Mujica es uno de ellos, ¿no? Si le damos una calificación, y reformador también está en este momento Biden, el presidente norteamericano. Entonces quisiera ese comentario de lo que es la democracia uruguaya y de lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente Biden, que de socialista no tiene nada, aunque Trump en la campaña también utilizó el tema de ser comunista y eso pues queda para la anécdota, ¿no? Y para la sonrisa, Paco. Yo me río de lo de Trump con Biden. A Biden lo sociaterruquearon Trump y me río también por Mujica, porque yo tuve oportunidad de entrevistar a Mujica cuando fui director del comercio. Me acuerdo en el Swiss Hotel, y un tipo extraordinario, ¿no? Y una de las cosas que yo le pregunté, qué cosa es lo que más le gustaba a él, y me dijo, lo que más me gusta es regar mi jardín, y yo soy feliz regando mi jardín, ¿no? Tiene un gran sentido del humor. Es que no se puede comparar Perú con Uruguay. Uruguay es una sociedad abierta, es una sociedad moderna. Perú es una sociedad contradictoria. En el Perú todavía hay una serie de costumbres y tradiciones muy conservadoras. Somos un país donde hay todavía mucho racismo, mucha exclusión, mucha marginación, mucho no reconocimiento del otro. Y yo creo que para construir democracia habría que, en el Perú tendría que darse el reconocimiento del otro,
que esta es una definición muy buena que da el famoso politólogo francés Alain Touraine. Alain Touraine dice, democracia es el reconocimiento del otro, hay que reconocernos en el otro, o sea, hay otros, esos otros tienen ideas, esos otros tienen opiniones, no son mis enemigos, son mis adversarios. Esa es la agonía de la democracia, que en la democracia, agonía en términos de lucha, o sea, diversos puntos de vista, diversos planteamientos, ¿no? Pero no es mi enemigo, no está asaltando mi casa, no está invadiendo mi patria. Simplemente son personas con ideas distintas, pues creen en el socialismo, creen en el comunismo, pues hay otros que no lo creen y entonces se abre un gran debate nacional y finalmente quien decide es el pueblo, ¿no? ¿Quién va a gobernar? ¿No? Aquí vemos que hasta hemos visto, yo me río porque, me disculpas que me ría porque hay cosas que me parecen ridículas, pero he visto hasta letreros luminosos, nunca había visto esto en ninguna parte del mundo contra el comunismo. Y además el comunismo no existe, nunca ha existido. El comunismo es una sociedad sin clases, es una meta llegar en la historia, no sabemos cuándo va a llegar y qué cosa puede suceder si se llega ahí, y es que si se llega, no, lo que han habido son dos orientaciones socialistas, una totalitaria que es el marxismo-leninismo y todas sus variantes, que al final ha fracasado y que todavía queda por ahí dando vueltas, y la otra es el socialismo democrático que contribuyó con el desarrollo igualitario de Europa Occidental a partir de la Segunda Guerra Mundial y que Giddens llama la tercera vía. Por supuesto, acá en el Perú ni por asomo, a pesar que en nuestra Constitución se dice que somos una economía social de mercado, ha habido un estado de bienestar, porque la economía social de mercado es la expresión y la manifestación económica del estado de bienestar. ¿Y cuál es la función esencial del estado de bienestar? No promover el mercado, sino proteger y promover el desarrollo pleno del ser humano, vale decir, los derechos humanos. Entonces, no podríamos pues comparar Uruguay con el Perú. En Uruguay se han dado una serie de leyes avanzadas, unas leyes progresistas. Es el país que más se le consulta al pueblo. De todas las consultas populares que hay en América Latina, el país más consultado es uruguayo, pero ya desde comienzo del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, en muchas cosas podríamos vernos en el espejo claro. de Uruguay, y además algo que también termino para un poco de ironía, cuando yo llegué a Montevideo después de estar en un evento en la Nación de Buenos Aires y me dije, bueno, no conocía Montevideo, me fui a visitar al embajador Juan Álvarez Vita que estaba ahí. Ajá. Y llegué a Montevideo y tomé un taxi para irme a la casa del embajador Juan Álvarez Vita y me dijo, señor, ha pasado una cosa horrenda en Uruguay. Y yo, ¿qué ha pasado? Acaban de matar a una persona. Y yo venía pues con la angustia de sufrir como peruano después de todo lo que había hecho y todo lo que estaba todavía en esos momentos haciendo Sendero Luminoso en nuestro país, que no solamente acaban de matar a una persona, sino mataron millones, ¿no? Por la violencia que se produjo. De acuerdo, pero sí creo que tenemos que mirarnos en Uruguay, ¿no? Como una aspiración, Paco, como un ejemplo en todo caso, y más que comparación de lo que ocurre y de lo que ocurrirá en Uruguay, que nos lleva bastante ventaja en democracia. Una última pregunta, Paco, que tiene que ver al sanmarquino, a los sanmarquinos en la que estamos involucrados, y es una opinión más que del profesor universitario, tiene que ver al sentimiento sanmarquino, porque hemos dado a conocer una comunicación de Renovación Sanmarquina, del movimiento que está en elecciones, que es una nota de prensa que dice: los docentes firmantes como miembros de la Asamblea Universitaria solicitamos el retiro del doctorado honoris causa a Mario Vargas Llosa.
uno de los alumnos más destacados de los últimos 100 años de San Marcos. ¿Tú compartes esa opinión? ¿Cuál es el comentario que lo firman tres destacados miembros de la Asamblea Universitaria y que de Letras y Ciencias Sociales, Ciencia Política está Juan Antonio Bazán Chávez, que lo identifico? ¿Cuál es la opinión del sanmarquino? Yo a Juan Antonio lo quiero mucho, ha sido mi alumno, es un excelente profesor, íntimo amigo de mi hijo Francisco, han estudiado juntos. No, yo creo que es una exageración, ¿no? Yo creo que es una exageración. ¿Cómo quitarle un honoris causa por su opción política? Mira, yo no soy fujimorista, toda mi vida he combatido a Fujimori. Realmente estoy desconcertado por la decisión de Mario, a quien respeto mucho. Si tú me permites, yo siempre lo he apoyado en mis artículos por su posición en defensa de la democracia. En mi libro que se publicó cuando cumplí 50 años de periodista, hay ahí una carta que me manda Mario porque yo salí en defensa de él, que él dijo pues que Fujimori era un criminal, un asesino, un ladrón. Bueno, es verdad pues, pero en todo caso él es cómplice de actos criminales que se cometieron durante su gobierno, porque en su gobierno hubo terrorismo de Estado. Y entonces lo que no vamos a votar por Fujimori, por supuesto, pero tampoco por Castillo, no vamos a votar ni por uno ni por otro, no queremos terrorismo de Estado. No queremos ningún tipo de terrorismo, no queremos que se reproduzca ese engañatontos de esa manera de penetrar los medios de comunicación por lo bajo que tiene el fujimorismo y que a veces dan leyes de prensa por lo bajo, y tampoco estamos de acuerdo con, bueno, que eso se haga ya por lo alto como lo quiere hacer Cerrón, que quiere dar una ley de prensa y que quiere que lo que se escribe en los medios o lo que se dice en los medios, por ejemplo, lo que dices tú o lo que digas yo, pase pues por el tamiz del Ministerio de Cultura o con el Ministerio de Educación, el cual se convierte en una gran censura, y ya no serían ministerios ni de Cultura ni de Educación, sino serían ministerios de censura. Entonces, en ambos casos, la libertad de expresión, y que se tenga claro, porque acá estamos hablando también entre colegas, en ambos casos la libertad de expresión está en peligro. Una, porque ya estamos advertidos, y la otra, no estamos advertidos, pero es como que todo se hace por lo bajo, que no se escuche. Pero ya conocemos cuáles son esos mecanismos que utiliza también el fujimorismo y que ha afectado la libertad de expresión en el país. Claro, y lo dejo solamente como una reflexión y de colegas, Paco, el tema de la ley Torres y Torres Lara, ¿no? La situación de la prensa en este momento tiene su origen, parte de la situación de la prensa, sobre todo de los impresos, está en esa todavía vigente ley Torres y Torres Lara. Pero producción tiene un video de unas declaraciones que lo vamos a escuchar para el comentario, Paco, de lo que señaló en su momento Mario Vargas Llosa, que ahora está apoyando a Keiko Fujimori. Adelante, producción. Son videos cortos, Paco, son audios cortos. Adelante. Si los peruanos eligieran en esta segunda vuelta electoral a la señora Keiko Fujimori, estarían legalizando una de las dictaduras más crueles y corruptas que ha padecido nuestra historia. Y además, como la señora Keiko Fujimori ha declarado que el gobierno de su padre fue el mejor gobierno de la historia del Perú, estarían también abriendo las puertas a una nueva dictadura. Para evitar ese oprobio a nuestro país, muchos peruanos independientes hemos decidido apoyar la candidatura de Ollanta Humala. Sí, esto fue un comentario del 2011 y sabemos lo que ha ocurrido ahora, que está apoyando a Keiko Fujimori y sí. El comentario, Paco, un comentario de la historia, porque esto forma parte de la historia. Pero lo que pasa es que Mario pues dice la verdad. Mario está diciendo ahí la verdad, evidentemente eso lo sabemos. Si Fujimori ha sido procesado y está condenado
como consecuencia de violación de derechos lesa humanidad. Yo estoy totalmente en contra, ¿no?, de esta institución monárquica, ¿no?, que se llama el indulto, porque un presidente no puede estar por encima de lo que dentro del análisis digamos, de la interpretación de la ley que hace un juez, determina si una persona debe ir a la cárcel o no debe ir a la cárcel y cuánto tiempo. Entonces el indulto debe desaparecer. ¿Por qué? Porque se utiliza arbitrariamente. Keiko quiere indultar a su papá. Yo no estoy de acuerdo con que se indulte a su padre, porque evidentemente él es cómplice de delitos lesa humanidad. Pero también Castillo quiere indultar a Humala. Me refiero a Antauro Humala, ¿no? Y no debe ser, porque él es cómplice de un acto de sedición contra la democracia, y además porque gente de él mató a policías, porque ahí en Ayacucho fue asaltada una comisaría. Entonces, que sean responsables de sus actos, ¿no?, y que no se amparen en situaciones de coyuntura política, ¿sí?, para salir de esa situación. No, yo te voy a contar para terminar. En el año 2011 yo fui a dar una conferencia a la Universidad de Bilbao en Deusto al programa de Derechos Humanos, un programa de posgrado. Y yo he estudiado en esa universidad. Estudié el año 67-68. Y después de dar mi conferencia se paró un profesor español, porque habíamos hablado sobre la corrupción en América Latina, y dijo: lo del Perú es un ejemplo. Los peruanos han metido a la cárcel a un expresidente por corrupción, y muy pocos países en América Latina hacen eso. Entonces, eso es una buena imagen del Perú en el extranjero, porque es importante. Imagínate tú, ¿qué van a decir en el extranjero cuando si ganara Keiko? Dice: los peruanos han votado, ¿no?, por una candidata que está procesada, que está acusada de corrupción, es decir, que a los peruanos no les interesa la ética. Ese es el problema, ese es el interrogante Claro, que nos sí, encontramos, o sea, ¿no? es complicado, ¿no? Ahora, volviendo al tema de Mario, ya para terminar con el agradecimiento por esta riquísima entrevista, Paco, que la tenemos que repetir. Nos hemos salido del tiempo, pero tenemos algunas licencias que podemos darnos en la programación. Para terminar, digo, para escuchar a Mario Vargas Llosa ahora en esta... lo que no se entiende, y lo que yo por lo menos no entiendo, es esos cambios tan radicales, ¿no? O sea, Mario ha sido, en la época universitaria, ¿no?, ha sido radical, apoyó la revolución cubana, incluso uno de los premios donó parte del dinero para el tema del foquismo de Che Guevara, declarado opositor de Fujimori, con las razones que tú también has explicado plenamente y justificadas. Pero lo que no se explica algunos seguidores de Mario Vargas Llosa, sobre todo arequipeños, en la que me incluyo, es este cambio de apoyar ahora a Keiko Fujimori. Le escuchamos, es cortísimo el comentario final. La única alternativa era Keiko Fujimori, ¿no? Realmente en la segunda vuelta los que están allí son pues él, Castillo y Keiko Fujimori. Con mucha sorpresa de mi parte, pues me incliné hacia Keiko Fujimori, que me parece que es la que representa la posibilidad de continuar con el sistema democrático que tenemos instalado en el Perú. Bien, ese ha sido el comentario de Mario. Tenemos que entender que podemos cambiar, ¿no es cierto? O sea, no somos seres que tenemos, pero bueno, tienen que ser cambios para adelante, y no por lo menos es la apreciación que tengo personal y que la digo públicamente. ¿Cuál es el comentario tuyo, Paco? Bueno, hay una cosa, yo creo que
trato de interpretarlo a Mario, y yo creo que él considera que es más controlar a Keiko que a Castillo. Que en el caso de que Keiko empiece a violar la Constitución, la ley, use el poder, habrían más espacios de control político sobre sus excesos. No lo cree Mario eso respecto a Castillo. Quizás él ve en Castillo una persona que una vez que tome el poder estaría dispuesto a orientar al Perú hacia un populismo nacionalista con elementos marxistas-leninistas que nos conduciría a una dictadura definitiva, y eso creo yo que lo que le ha preocupado.